Bien, pues buenas tardes amigos. Vamos a tener otro tiempo de meditación ya para el cierre de este día de reposo, el segundo día de reposo de la fiesta de tabernáculos. Ha sido un tiempo muy hermoso a partir de Yom Teruah, estas tres fiestas de otoño en las que nosotros tenemos una gran actividad relacionada con el motivo de las fiestas del Eterno, que bueno, aunque ya no se encuentra el templo de Jerusalén, aunque hay muchas formas en las que ya no se pueden cumplir determinados mandamientos, porque la mayor parte de los mandamientos tenía que ver principalmente con el sistema sacrificial del templo. Hoy en día hemos estado aprendiendo qué es lo que ha querido el Señor a través de el sacrificio de Jesucristo, y a fin de poder entender, a fin de poder comprender lo que no es la nueva, sino la correcta interpretación de Yeshua, que dejó y que enseñó a través de sus discípulos, como es que nosotros debemos entender la celebración de cada una de estas 7 fiestas anuales, con el propósito de que desde la fiesta de la Pascua y todas las fiestas anuales tengamos como punto de referencia y primordial Yeshua. Todas nos conectan con Él, con el Mesías, y una vez que lo podemos entender de esa manera, descansamos sabiendo que gran parte de los mandamientos que fueron establecidos para cumplir los propósitos de cada una de estas fiestas, en el tema del sistema sacrificial, como lo aprendimos a través de Yom Kippur, es Yeshua quien lleva a cabo este servicio en el tabernáculo celestial. Esta es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, el último y gran día de la fiesta de Sukkot, en donde nosotros vamos a concluir en esta ocasión con un segundo día de reposo, tal cual se establece en la Biblia, en la Torá, de acuerdo al mandamiento. Y bueno, de acuerdo al mandamiento, en este octavo día ya no fue mandamiento habitar en tabernáculos. El mandamiento es para habitar durante 7 días, y el octavo día será día de reposo, dice la Escritura. Así es de que, pues bueno, nos hemos gozado todos, absolutamente, yo creo que todos, en la dispersión, sabiendo que todo tiene un tiempo. Hemos entendido que este tiempo en la dispersión de las naciones llegará a su fin, y una vez que el Señor regrese, será el cumplimiento de todas y cada una de las 7 fiestas en su plenitud, de la restauración, desde la salvación, desde Pascua hasta el inicio del Olam Haba, el reino venidero, en el reinado del Mesías, en el reinado de Yeshua. Y bueno, vamos a tener una reflexión, un comentario relacionado con el tiempo, precisamente como lo hemos estado estudiando. Todo este tema de Sukkot se encuentra muy relacionado con Yeshua, incluso desde el tiempo de su nacimiento, como lo estudiamos al principio. Hay un término muy especial que tiene que ver con el tiempo señalado, al tiempo señalado, de acuerdo al anuncio del ángel Gabriel, tanto para el nacimiento de Yeshua como el nacimiento de Juan el Bautista. Se menciona este tiempo señalado, y es muy importante porque tiene que ver con las Moadim, en el hebreo Moad o Moadim en plural, que tiene que ver con las fiestas, con los tiempos señalados para llevar a cabo estas fiestas proféticas, y que tienen un gran simbolismo. Y obviamente no está desconectado el tema en el hecho de que el Mesías, el hecho de que Yeshua esté relacionado desde su nacimiento. Y como vimos en aquel entonces, el primer estudio de esta serie de 4
de Sukkot. Son 4 estudios que estamos teniendo relacionados con la fiesta de Sukkot. En el primer estudio vimos este tema relacionado con la fecha aproximada en la que Yeshua pudo haber nacido. Y entendimos que, aunque la traducción dice que el Señor nació en un pesebre, lo que de acuerdo a las épocas, la época en que se estaba viviendo en Israel, es muy probable, muy probable que en realidad se haya tratado de una sukkah, en donde le ofrecieron hospedarse a José y a María, los padres de Yeshua. En la narrativa de Lucas, del Evangelio de Lucas, se registra la concepción de Yeshua, que fue 6 meses antes, como lo veíamos viendo en las fechas, antes de Juan el Bautista. Así es que así pudimos determinar entonces cuándo nació Juan el Bautista y pudimos determinar cuándo es que en la época aproximada en que nace Yeshua. Se registra en los primeros capítulos de Lucas cómo es que el ángel Gabriel le informa a Zacarías que sería padre de Juan el Bautista y que su mujer Elizabeth, Elisheva en el hebreo, está a punto de concebir un niño. Zacarías expresó escepticismo, incredulidad, y entonces vimos cómo es que se describe en el Evangelio que el ángel le dijo que por causa de su incredulidad no podría hablar. Y efectivamente quedó mudo durante todo su servicio. Zacarías estuvo llevando a cabo el servicio que le tocaba de acuerdo a la clase de Abías, que vimos que está conectado con Primera de Crónicas, capítulo 24, y efectivamente estuvo mudo durante todo ese tiempo. Y bueno, este evento es muy parecido, también lo estudiamos en Génesis recientemente, que estudiamos Génesis capítulo 12, vimos cómo es que efectivamente hubo algo similar con relación al anuncio de Isaac, en el nacimiento de Isaac, en donde Abraham y Sara son notificados de que iban a ser padres después de muchos años. Y en este caso el ángel del Señor aparece tanto a Abraham como a Sara para anunciarles el nacimiento de su hijo. Y ellos se rieron. Y efectivamente Sara se rió a pesar de que lo negó. Y el ángel Gabriel dijo a Zacarías que él permaneció mudo, que él iba a permanecer mudo. Así es de que, bueno, tanto el anuncio del nacimiento de Isaac, que sería una sombra profética, Isaac como tal, de Jesucristo, de Yeshua, el hijo de la promesa. También en el caso de Zacarías, pues ya había pasado muchos años y su esposa igualmente, igual que Sara, era estéril, Elizabeth. Y después de muchos años, se les anuncia que les iban a hacer un hijo. Y nada más y nada menos que Juan el Bautista. Así es de que vamos a Génesis. Génesis 18, 14. Cuando el Señor le dice, expresa de esto en el momento de que estos 3 varones se acercan a Abraham, y es el momento previo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando le confirma una vez más el nacimiento de esa época para un año de Isaac, a Abraham y a Sara. Hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado, aquí está la expresión, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Precisamente este Shabbat, el sábado, el anterior, este sábado que pasado, antier, estuvimos estudiando este capítulo y vimos las implicaciones, todas las implicaciones bien interesantes, bien importantes, que nos arrojan vestigios, tanto en el capítulo 18 como en el capítulo 19, acerca del tiempo señalado, todo lo que tiene que ver con el tiempo señalado y los elementos que nos permitieron visualizar la probabilidad, la gran probabilidad de que efectivamente Isaac haya nacido durante el tiempo de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Pero bueno, por ahí está el estudio ya publicado también, si gustan escucharlo, está interesante. Igual las preguntas y respuestas en donde participaban los estudiantes, muy interesante también las participaciones de todos ellos. De manera que ese es el aspecto del tiempo señalado, las Moadim, que está muy relacionado. Siempre cuando en la Biblia vemos al tiempo señalado, donde se profetiza en una fecha específica, un tiempo específico. No vemos el día exacto tampoco, no, claro que no, pero sí en la época. Entonces esto a nosotros nos da una luz muy importante relacionada con vestigios, que como estudiantes pues nos sirve de mucho, por supuesto. Así es de que bueno, en el tema del cálculo conforme a los meses hebreos, es un detalle que debemos de considerar, es de que los meses hebreos contienen de 29 a 30 días. Los meses del calendario secular normalmente son hasta 31 días en ocasiones, pero en los meses hebreos no. Por esa razón, ya en el cálculo, ya considerando los meses, hablando de los meses hebreos, pueden llegar la gestación, el embarazo, los embarazos pueden ser de 10 meses. Precisamente por esa razón se prolonga, pero es lo mismo, o sea, no significa que sea más o menos, simplemente que cambian los días, la designación de los meses. Por ejemplo, en el caso de un calendario secular, como son más días, pues es más tiempo, ¿no? Son meses más largos. Entonces hay que considerar eso para poder hacer las cuentas en un momento dado y tratar de hacer un cálculo relacionado con ese tema. Porque como les decía, los embarazos constan de 10 meses, pero en el calendario hebreo y no de 9. Eso significa que entonces, como lo estudiamos la vez pasada, Elizabeth quedó preñada en el tercer mes, posiblemente en Shavuot. Estamos hablando de los meses hebreos. Significa, es más, voy a ver si puedo compartirles a los que nos están acompañando en Zoom. Voy a ver si puedo compartirles una imagen. También puedes en Facebook. Ah, ok, sí, igual en Facebook la van a poder ver. Creo que no voy a poder compartírselas, no me aparece la casilla. Es que se ha estado actualizando la aplicación y probablemente tenga que sí, no me permite compartirles la aplicación. Quería mostrarles los meses para que ustedes pudieran tener a la vista la imagen de los días, perdón, de los meses hebreos. Pero bueno, primer mes
de acuerdo al calendario de los meses hebreos, Nisan, Iyar, Shivan, Tamuz, el mes de Av, el quinto, el mes sexto es Elul, el mes séptimo Tishri, que es el mes séptimo precisamente en el que estamos celebrando estas fiestas de otoño, el octavo Shevan, el noveno Kislev, el 10 Tevet, el 11 Sebat, el 12 Adar. Incluso hay años en donde este último mes se agrega un mes más, depende si es año bisiesto o es año común. Puede ser Adar 2. No siempre es así, pero bueno, en ocasiones, de acuerdo al número de meses que traiga el calendario, es como se cuenta de esa manera. El caso es que más o menos en el mes tercero, Elizabeth quedó embarazada. Y significa que Juan el Bautista entonces nació 10 meses después, y esto significa en el mes de Aviv, en el primer mes hebreo, en la temporada de Pesaj. Muy probablemente en esta festividad, digo, como lo comentábamos en el caso de Isaac, igual. En el caso de Isaac comentábamos que había nacido probablemente durante la festividad de Pesaj y panes sin levadura, y Juan el Bautista igual. Y bueno, nace antes, precisamente hasta en eso, en el tiempo de su nacimiento, nace antes que Yeshua, su primo, 6 meses antes, como el que había de venir previamente. Mateo 11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. El que sus oídos se le han sido abiertos para recibir entendimiento, ponga atención. Si esto es así, esto significa que Yeshua, que nació 6 meses después, en el mes séptimo, es decir, de las fiestas, entre las fiestas de otoño, en este mes que estamos celebrando, en donde se celebra la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón, y la fiesta de Sukkot o tabernáculos del calendario hebreo. Y si Yeshua nació en el séptimo mes, eso significa que 10 meses antes Miriam había concebido. Estamos hablando de 10 meses hebreos, ¿ok? 10 meses antes había concebido, colocando su concepción en el mes noveno. En el mes noveno. Si hacemos ese retroceso, vamos a darnos cuenta que ese mes noveno, al cual se le dominó ya posteriormente por el pueblo judío como el mes de Kislev, curiosamente es el mes en donde ellos celebran como fiesta tradicional del pueblo la fiesta de Hanukkah, que también le han llamado la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación de la luz. Es muy interesante esto, porque a pesar de ser una fiesta tradicional judía que tiene motivos distintos, nada que ver con el Mesías, porque ellos celebran, el pueblo judío celebra todo el tema de la guerra de los macabeos en contra de los griegos, para poder recuperar el templo de Jerusalén que estaba en posesión de los griegos. Y que bueno, se dice que hubo algunos milagros, entre ellos el famoso milagro de esta luz que permaneció encendida por 8 días de forma milagrosa, porque al parecer esa luz que se ocupó en aquel entonces solamente debió haber durado un día. Y bueno, como eso, otros milagros se mencionan entre el pueblo judío, se tiene documentado eso, que eso no tiene nada que ver con la Biblia, por supuesto que no, pero es eso lo que ellos celebran. Sin embargo, nosotros nos vamos por el aspecto de
todo lo que circunda con relación a la vida desde la gestación del Mesías, de Yeshua. Y en ese sentido resulta ser muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Primera de Crónicas, fíjense, Primera de Crónicas, capítulo 24, no sé si me quieren acompañar desde el versículo 10, de acuerdo a lo que estudiamos en el primer estudio de esta serie de 4, vimos cómo es que desde el tiempo en que se llevó a cabo la dedicación del templo y el orden establecido por David para hacer el servicio en el templo en Jerusalén, entendimos que la redacción de Lucas capítulo 1, en donde podemos ver cómo es que efectivamente el papá de Juan el Bautista estuvo sirviendo en el templo, a él le tocó servir de acuerdo a la clase de Abías, la octava, la octava clase, que precisamente a él le tocó servir. Y dice el versículo 10, la séptima a Cos, la octava a Abías. Y dice la novena a Jesúa, a partir del versículo 11, dice la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib y la duodécima a Jaquim. Ahora bien, se supone que a partir de esta orden, de la orden novena, comienza con Jesúa. Y entonces estamos hablando de que a partir de ahí son cuatro Shabbats, cuatro semanas. De Shabbat a Shabbat se prestaba el servicio. Entonces desde el primer Shabbat, del día de servicio 30 al 8 del mes noveno, le tocó a Jesúa, así dice ahí, pero es Yeshua. Si ustedes ven si ustedes acuden a su diccionario Strong, se van a dar cuenta que el nombre es Yeshua. Y ya sabemos qué significa Yeshua, significa Él salvará o salvación. El segundo sábado de los días 9 al 15, Shekinah, que significa literalmente Yah ha morado, o la morada de Yah. Y el tercer sábado de los días 16 al 22, Eliashib. ¿Y qué significa Dios restaurará? Y el cuarto, del 23 al 29, cubriéndose todo el mes, entonces, hasta Jaquim, que significa Él levantará. Si ustedes se dan cuenta desde el versículo 11 hasta el versículo 12, se describe este servicio. La novena a Yeshua, la décima a Secanías, que es Shekinah, y la undécima a Eliashib, y la duodécima a Jaquim. Son cuatro Shabbats, cuatro sábados. Y ya los nombres nos reflejan un mensaje, nos podrían reflejar un mensaje. Recuerden que esto es simbólico, juntando los nombres podríamos entender un mensaje aquí. Yeshua ha morado, dice, el primero es Yeshua, el segundo es Shekinah, que es ya ha morado, y Eliashib, Dios restaurará, Jaquim, Él levantará. Entonces, este mensaje en los nombres, de acuerdo a los nombres correspondientes a las cabecillas, porque estos eran los cabecillas de los sacerdotes del servicio correspondiente a este mes noveno de Kislev, podría ser claro. Podríamos leerlo de la siguiente manera: Yeshua ha morado, que tiene que ver con tabernaculizar, tabernáculo. Dios restaurará y levantará a su pueblo.
Entonces, esto es muy interesante porque precisamente estamos celebrando la fiesta de tabernáculos, que de acuerdo a este mensaje, es una promesa que se confirma a través de este servicio y que nada más y nada menos inicia precisamente con el nombre de un sacerdote que tiene el mismo nombre de Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, sabemos nosotros que no hay coincidencias, eso es obvio, todo tiene un sentido. Lo interesante es encontrar el sentido correcto, que tampoco sea una fantasía, porque podríamos alegorizar demasiado, exagerar un poco en la alegoría y de repente llegar ya a cosas absurdas. Sin embargo, esto, si ustedes se dan cuenta, como lo hemos venido estudiando desde el primer tiempo de estudio que tuvimos de la fiesta de tabernáculos, todas estas fechas, todas estas señales, de alguna manera, son indicios que a nosotros nos reflejan un mensaje muy interesante, muy importante. De manera que, en ese sentido, Miriam quedó preñada de Yeshua en la época de de acuerdo a esta época, a estos mensajes, perdón, ¿en qué época? Miriam quedó preñada justo en el mes noveno. En el mes noveno. Y que una vez más, quiero repetir y ser muy claro, no estamos relacionando nosotros esto de forma directa con las festividades que el pueblo judío tiene. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. De hecho, no tiene nada que ver. Ellos celebran algo diferente. Estamos hablando de los meses, tal cual. Aunque el hecho de que en un momento, o sea, alguien podría conectar, ¿no? Dice, bueno, es que es la fiesta de las luces y Yeshua es la luz que viene al mundo. Efectivamente, ahí puedes alegorizar y en un sentido simbólico lo puedes ver de esa manera. Sin embargo, estamos hablando de fechas, simplemente, para no entrar en confusión. Nosotros no celebramos Hanukkah. De hecho, pues es una fiesta que a nosotros para nosotros no tendría sentido, y vamos a verlo más adelante, porque no tiene que ver con nuestra identidad, la identidad que nos ha dado Jesucristo, la identidad que nos ha dado el Hijo de Dios. Es algo que nosotros sí tendríamos que considerar. Es muy fácil hoy en día, de repente, que muchas personas celebren estas fiestas que son tradicionales de un pueblo, del pueblo judío, que celebra cosas que no tienen nada que ver con la fe de los creyentes en Yeshua. Y sin embargo, bueno, el problema es que llega a ser tan importante o tan parte de su fe de las personas, que indebidamente lo relacionan cuando no debería de ser. Pero vamos a verlo más adelante. Así es de que estas evidencias, a pesar que documentan que el Mesías nació en el mes séptimo, no documentan que él haya nacido en el primer día. ¿Estás de acuerdo? O sea, si simplemente es un aproximado, pues es imposible que se asegure que Yeshua nació en el primer día de Sukkot. Y esto lo digo a propósito porque les voy a compartir una información relacionada con algo que se dio en aquel entonces, en los primeros siglos, por parte del pueblo judío, como enseñanza para todos aquellos creyentes en Yeshua. De manera que los evangelios entonces tampoco documentan que Juan el Bautista haya nacido en el primer día de la fiesta de panes sin levadura, o qué día exactamente. Simplemente son indicios, como en el caso de Isaac. Y esto es fundamental aclararlo, a fin de ser muy respetuosos, eso sí, con lo que está escrito en la Biblia. No podemos equivocarnos en ese sentido. Hay ocasiones en que las personas se equivocan y por estar enfocando demasiado todo el aspecto de la enseñanza y la tradición judía, de repente ya no separan, ya no dividen lo que está escrito en la Biblia y lo que el pueblo judío considera. Por ejemplo,
voy a citar un ejemplo de muchos, de muchos. Por ejemplo, la tradición judía asegura que el 15 de Nisan fue el día en que nació Isaac. Pero así hasta el día, o sea, ellos hablan del día. Eso es muy arriesgado, asegurarlo. Si tú compartes una cosa y otra, y al rato tú vas a decir eso, y la gente que te escucha y que pues confía en tu enseñanza, va a dar por hecho y va a andar compartiendo eso. Sin embargo, cuando a estas personas les pregunten, oye, ¿y dónde dices eso en la escritura? Dime dónde. No lo van a encontrar nunca, porque no está. Hay que tener mucho cuidado. Y como lo decía, hay que ser muy respetuosos con lo que está escrito en la Biblia y con aspectos históricos, con aspectos que incluso del propio pueblo judío en un momento dado pueden resultar interesantes en relación a un tema, pero no significa que sea algo como para que tú lo des por hecho. Como ese ejemplo hay infinidad de cosas que de repente se confunden por ahí y ya dan por hecho y se comparte de esa manera y es una información equivocada. Hay una leyenda que surgió en los primeros siglos relacionada con una información que se le da por parte de los líderes judíos a el pueblo, a los creyentes en Yeshua. Los judíos, el pueblo judío, sobre todo los líderes, tuvieron un gran interés en que los judíos que creyeron en Yeshua como el Hijo de Dios, como que se distinguieran del pueblo judío. ¿Cuál era el problema en aquel entonces? Que mucho pueblo judío creyó en Yeshua. Entonces, pues no había diferencia entre unos y otros. Simple y sencillamente se diferenciaban unos de otros en relación a quienes estaban en el templo. ¿Por qué? Porque a los seguidores de Jesucristo los comenzaron a despedir, comenzaron a limitarles la entrada, ¿no? Ya no los aceptaban en las sinagogas. Entonces el asunto es ese. Y hay una leyenda que la titularon la Agasta de Shimon Kefa. En otras ocasiones he compartido esta historia y resulta interesante porque precisamente tiene que ver con este tiempo en el cual se dirime en el tiempo final. Sukkot representa el tiempo final del gobierno del hombre, el tiempo en el que concluye el siglo del hombre, lo que la escritura llama como siglo del hombre, que es el equivalente al gobierno del hombre, para dar inicio al tiempo del gobierno del Mesías. Entonces, esto resulta muy interesante porque vamos a ver cómo es que esta historia, es una corta historia, no quise ahondar mucho en compartirles esto, porque hay muchas cosas que no vienen al caso. Pero sí, esta bibliografía refiere tradiciones judías acerca de los primeros discípulos de Yeshua. Y así como esta historia, hay otro tipo de bibliografía que reflejan claramente un desprecio en contra de Yeshua, incluso hasta odio. Y en el peor de los casos, blasfemia contra el Espíritu Santo, por cuanto a todas las obras que él hizo. Recientemente en el estudio del Evangelio de Lucas vimos el tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo y vimos lo grave, lo delicado que resulta ser, porque el mismo Yeshua hace una diferencia entre la ofensa a él, a su persona, y la ofensa o la blasfemia en contra del Espíritu Santo, la cual no será perdonada. Incluso aclara él mismo que cualquier ofensa en contra del Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo,
será perdonada. De hecho, él pidió al Padre que perdonara a aquellos que le estaban sacrificando justo en el momento de la cruz y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, Yeshua dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada. Entonces son cosas distintas, no es lo mismo, hay que ver cuál es la diferencia y en qué implica una ofensa, la ofensa en una y en la ofensa en otra. Es un tema muy, muy delicado. Y resulta que esta bibliografía hace ese tipo proporciona esta información relacionada con todos los creyentes en Yeshua y también referencia a los discípulos. Y uno de los discípulos que en el cristianismo es muy relevante, pues es Pedro, que tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos se le conoce como Simón, ¿no? Simón Pedro. Así es de que la historia dice más o menos así, dice que los rabinos del día estaban afligidos por el número de discípulos de Yeshua, a quienes llamaban nazarenos, que se encontraban entre el pueblo judío, y se encuentran ansiosos los rabinos por encontrar la manera de poder distinguir fácilmente entre los discípulos de Yeshua y los otros judíos, los que creyeron en Yeshua. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo muy claro de que efectivamente había una preocupación por parte de los líderes religiosos en Israel, porque de los fariseos mismos inclusive creyeron en Yeshua. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 15, solo de los versículos 1 al 5, y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidéis conforme al rito, es decir, conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dice verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿ya te diste cuenta? O sea, no era cualquier cosa, no eran judíos, cualquier judíos del pueblo, eran específicamente, y los relaciona el versículo 5, los identifica como de la secta de los fariseos. Era el grupo característico que estaba en poder del templo de Jerusalén en ese entonces. Entonces, imagínate, no era cualquier cosa. O sea, eran gente que tenía, por decirlo de una forma, una influencia muy poderosa en el pueblo. ¿Por qué? Porque si antes de venir Yeshua, de alguna manera, ellos eran los líderes y el pueblo los respetaba, imagínate una vez que vino Yeshua, dio su enseñanza y ascendió al cielo, y después de esto se dan cuenta que hubo muchos de estos líderes que creyeron en el Hijo de Dios. Entonces, pues su influencia era aún más fuerte, más poderosa. Entonces, los otros líderes judíos que no creyeron en el Mesías, que no creyeron en Yeshua, por supuesto que estaban preocupados. Porque dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces, esa es la razón por la cual estaban preocupados los líderes, y la historia, ya según la bibliografía, los describe ya como rabinos para ese entonces, pero
el tema es la preocupación que estaban teniendo y estaban ideando algo para separarlos del pueblo judío, de los que aún no creyeron en el Mesías. Y esta historia se sitúa en la época de los primeros discípulos, aproximadamente en el año 60. Pero en realidad refleja interacciones supuestamente entre los siglos II y III entre judíos creyentes en Yeshua y la comunidad judía. En la historia los rabinos utilizan el nombre de Shimón Kefa, Simón Pedro, tal cual como aparece incluso aquí mismo en el capítulo 15 de Hechos, vemos cómo es que Simón Kefa se levanta y habla con relación a la conversión de los gentiles. Y a quien popularmente pues, se le conoce como Pedro. Y utilizan a Pedro estos judíos para ayudar a sacar a los creyentes en Yeshua, a los creyentes judíos en Yeshua, de la observancia de la Torah y en consecuencia quitarles esta identidad, una identidad más bien judía, ¿sí? Porque la preocupación del pueblo, de los líderes judíos era eso. Ellos tenían y conservaban, estaban decididos a conservar una identidad judía más que una identidad hebrea. No es lo mismo. Muchas veces como que se refieren estos términos de forma indiferente, pero no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver unas diferencias. Y hay muchísimas, pero solo por citar dos temas que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las señales. En el caso de las señales, una identidad hebrea, como mandamiento, puede ser los tzitzit, que se describen en Números capítulo 15, a partir del versículo 38, 37, 38, 39, del mandamiento que Dios le da a Moisés para que los hijos de Israel tengan en sus vestiduras un hilo de azul. Es un mandamiento, tal cual de la ley de Moisés. Y eso podría encajar en una identidad hebrea. ¿Ok? Y en el caso de la identidad judía, si quieres hablar de una identidad judía, ¿qué podría ser? Bueno, es muy fácil, hay infinidad de cosas. Pero algo que no está relacionado con la identidad hebrea es las famosas filacterias. Los listones, ¿qué? Los listones que se amarran en el brazo y que se ponen una cajita en la frente, esto en base al mandamiento de Deuteronomio 6:4, acerca de tener la ley y las palabras del Señor como frontales. El pueblo judío así lo cumple de esa manera, lo interpreta de esa manera. Pero hoy en día sabemos que no es de esa manera. El mandamiento implica tenerlo como frontales, tenerlos en tu mente constantemente, todo el tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestes, y le hablarás a tus hijos, y pondrás estos mandamientos en los muros de tu casa, etcétera, etcétera. O sea, es una implicación mucho más profunda, mucho más real, porque realmente poner un rollito de un texto bíblico en esa cajita y que eso realmente no te implica absolutamente nada. Dice la Escritura, y una de las cosas que debemos aprender es a ser maduros, ser como niños en la malicia, pero ser maduros en relación a la fe, a cómo vives tu fe. Eso hay que ser muy respetuosos del pueblo judío, que les identifica a los nacidos, a los naturales del pueblo judío. Lo que resulta muy curioso y gracioso en ocasiones, tristemente, es que aquellos prosélitos, es decir, los que son convertidos hoy en día al judaísmo, pretenden hacer lo mismo, ¿no? Con una falta de respeto total, porque no son. Hay que entender que realmente no lo son. Estamos hablando de gente nacida de cuna judía, que creen, que viven con eso, y lo hacen con tanto amor, porque eso fue lo que mamaron, literalmente. Pero
gente que pretende identificarse con lo que no debería identificarse, pues sí resulta pues muy contradictorio y triste porque a final de cuentas, buscando una identidad, se encuentran con una identidad que no deberían de tener. La identidad que tú y yo debemos de buscar es la identidad hebrea. Si es que quieres eso, el origen, volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas te implica buscar una identidad hebrea, en su caso. Es decir, buscar al Padre, buscar al Dios de Israel conforme a una identidad hebrea natural, pero entendiendo que eres injertado, que eres un olivo, eres olivo silvestre que está siendo injertado al natural. Así es de que eso te implica una gran responsabilidad de tener mucho respeto por nuestros hermanos judíos y todo lo que hacen con tanto amor y a pesar de todo lo de que nosotros entendamos y que eso no implica para nosotros cumplir el mandamiento de esa manera, para ellos sí. Y tienen razón, a ti se te ha revelado de una forma diferente. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las grandes diferencias. Y entonces, pero aquí estos líderes judíos lo que querían, ¿qué era? La pregunta es, ¿qué era lo que quería? ¿Quitarles la identidad hebrea o la identidad judía? Lo que querían ellos era quitarles la identidad judía. Por ejemplo, otro aspecto hoy estamos celebrando una fiesta, la fiesta de Sukkot. Hablando de las fiestas del Eterno, por ejemplo, en Yom Teruah, lo que nosotros celebramos como Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el día de la trompeta, el pueblo judío celebra Rosh Hashanah, principio de año, cabeza de año, que bíblicamente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y sí tocan ellos también tocan el shofar, pero el contexto de su celebración es otro, es más de tipo secular por el calendario que ellos llevan. Pero por ejemplo en el caso de, y bueno, esto está relacionado con, si hablamos del aspecto religioso, con el tema de las parashat, las parashot que son extractos de la Biblia, de la Torah, que se leen durante todo el año. En esta época de Rosh Hashanah precisamente concluye todo este ciclo de lecturas y se inicia el nuevo. Como eso, otras cosas, ¿no? Que bueno, ya son otros temas, pero por ejemplo, hablando de otra fiesta, precisamente lo que estábamos hablando acerca del mes en el que fue gestado Yeshua en Miriam, el mes noveno, Kislev, que es la fecha en donde se celebra Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación de las luces, y en donde el pueblo judío celebra incluso la guerra de los macabeos, el triunfo de la guerra sobre los macabeos, etcétera, etcétera, varios milagros en el templo. Eso no está en la Biblia, por ejemplo, no tendría nada que ver con tu fe. Sin embargo, muchas veces, nosotros en algún momento lo celebramos pensando que estábamos observando nuestra fe. Yo sinceramente, a mí me gusta ser muy honesto, yo sí lo hacía así, específicamente, estaba yo consciente o casi seguro de que sí tenía que ver con mi fe y trataba de buscarle yo la forma, ¿no? Pues hasta que el Señor tiene misericordia y te hace entender que no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Una vez más, hay que ser muy respetuosos de quien lo hace, incluso quienes dicen creer en Yeshua, pero andan celebrando eso, pues también hay que respetarlos porque tendrán su tiempo, en que entenderán que finalmente no tiene nada que ver con la fe de los creyentes en Yeshua, tal cual como Purim, por ejemplo, una fiesta que es muy criticada incluso por muchos aspectos que realmente se viven en Israel, como se da una fiesta que se da mucho al destrampe, se da mucho, incluso miren, mucha gente en Israel, la mayoría de las personas en Israel
lamentablemente no son creyentes, pero lo que sí celebran es Purim. O sea, casi todo el mundo sí celebra Purim, eso sí. Eso te dice claramente que no tiene nada que ver con una fe verdadera. Y como eso, infinidad de otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Entonces, ese era el propósito. El propósito de estos líderes judíos de aquel entonces, de estos siglos, primeros siglos, era separar a los creyentes del resto de los judíos. ¿Sí? A los creyentes, de los creyentes de Yeshua a los que no creyeron. Y se valieron de Pedro, de Simón Pedro, Simón Kefa, que fue uno de los líderes del movimiento de los nazarenos, de la secta del camino, de los creyentes en Yeshua. Así es de que ellos intentaron alentar a todos ellos para abandonar la observancia del Shabbat, por ejemplo. Eso sí es una observancia hebrea. Esa sí es un mandamiento que te da identidad y te identifica con el Dios de Israel. La circuncisión, por ejemplo, es un tema también fundamental, muy importante, porque fue un pacto en la carne dado por el Dios de Israel a Abraham. E intentaron darle un nuevo calendario litúrgico para los creyentes en Yeshua, y bueno, todo esto prescrito por ellos mismos. Fíjense. Justo esto viene a ser justo lo que hizo la Iglesia Católica Romana en relación al engaño y al sincretismo religioso con el cual se confundió mucha gente, o confundieron a muchos. Este sincretismo religioso, incluso político, llevado a cabo por Constantino, tuvo propósitos políticos como de unificar la supuesta fe de todo el imperio. Y algo parecido hizo este grupo de religiosos, según esta leyenda. Es una leyenda, quiero aclarar, pero que está documentada, pero que te arroja datos muy interesantes con relación a los aspectos que les inculcaron o les quisieron, o que les sirvieron para separar unos judíos de otros. La leyenda ofrece una vislumbre de estos seguidores de Yeshua desde la perspectiva de la corriente del principal del judaísmo, es decir, atestigua un acuerdo comunitario, colectivo entre los creyentes en Yeshua como judíos observantes de los mandamientos de la Torá, que por razones obvias voluntariamente no era fácil distinguirlos del pueblo de la comunidad judía. En la leyenda, los líderes religiosos hacen un intento de evitar que los creyentes seguidores de Yeshua observaran también, aparte, lo que en el hebreo se le conoce como las Shalosh Regalim, es decir, las 3 fiestas de peregrinaje. ¿Cuáles eran estas 3 fiestas de peregrinaje? Pesach, Shavuot y Sukkot. Efectivamente, 3 fiestas, las 3 fiestas principales que, de acuerdo de Deuteronomio capítulo 16, Dios estableció como mandamiento para que todo varón todo varón israelita, hebreo, se presentara ante el templo de Jerusalén, ante el Señor, en el templo, obviamente. Pero bueno, ellos intentaron que ellos ya no observaran esto. En su intento de los nazarenos, de que los creyentes en Yeshua no observaran estas fiestas, 3 fiestas de peregrinaje, ellos le asignaron, estos líderes judíos asignaron un significado mesiánico, un significado que les conectaba con el Mesías a estas fiestas, a estas 3 festividades, para tratar de conectarlos con Yeshua. Y se estableció, según la leyenda, un dogma o una ley que debían seguir estos
estos creyentes en Yeshua. Y el dogma dice así: ustedes ya no celebrarán panes sin levadura. En su lugar celebrarán el día de su muerte. Fíjate, y te vas a dar cuenta de quién, de dónde viene y a quién asimiló esta enseñanza. Dice, y en lugar de la festividad de Shavuot, celebrarán los 40 días desde su ejecución hasta su ascensión al firmamento. Y en lugar de la festividad de Sukkot, ustedes celebrarán el día de su nacimiento, y en el 8º día de su nacimiento celebrarán su circuncisión. Leyenda de Shimon Kefa. Estos 3 eventos muy importantes, que de las 7 fiestas, son las fiestas en donde tenía que presentarse todo varón hebreo ante el Señor. Con esto estaban tratando de separar la fe original con este tipo de simbolismo. Sin embargo, la Escritura no habla de eso. Por ejemplo, ¿quién habla o quién enseña que se tiene que celebrar la muerte de Jesucristo? Precisamente en esas fechas, lo que se celebra en la Iglesia Católica Romana es precisamente la llamada Semana Santa. Y no solamente en la Iglesia Católica, también en las iglesias cristianas, donde ellos llevan a cabo una serie de festividades en donde efectivamente celebran todo el tema de la crucifixión, la muerte y resurrección de Yeshua. Esto ellos lo practican en lugar de el mandamiento que estableció el Señor. Es decir, lo que ellos llaman como la última cena o la Santa Cena, en realidad fue Pascua, una fiesta que Yeshua venía celebrando cada año desde que nació, con su familia. Y es una fiesta que por siglos se venía celebrando en todo el pueblo de Israel. De manera que el hecho de que a partir de determinado tiempo se comienza a celebrar algo que no está prescrito en la Escritura, porque eso no está, tú no lo vas a poder ver en la Biblia, no está escrito, que tú tengas que, si tú eres creyente en Yeshua, tengas que celebrar la muerte y resurrección de Yeshua, pues no, nada que ver. Igual, Shavuot, en donde, de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la Escritura, se tiene que celebrar, pero después de un proceso del conteo del Homer, habiendo entendido en qué consiste la fiesta de las primicias, todo esto, llegan a Shavuot, pero lo que es Pentecostés, pero dice, en lugar de eso, celebrarán los 40 días desde su ejecución a su ascensión al firmamento. Y en el 8º día, dice, y en el 8º día de su nacimiento celebrarán su circuncisión. Así es de que, luego dice, ustedes celebrarán el día de su nacimiento, en el 8º día de su nacimiento, la circuncisión, o sea, 2 fiestas, ¿no? Pero la Biblia no dice que nosotros estemos celebrando el nacimiento de Yeshua. Que el hecho de que la Biblia aporte el registro histórico tal cual, como lo vemos, y lo referimos en el Evangelio de Lucas, tanto el nacimiento de Yeshua como el nacimiento de Juan el Bautista, eso no significa que tú tengas que celebrarlo, no significa eso. De hecho, Yeshua ni sus discípulos hablaron nunca de ese tema. Entonces, esta enseñanza tiene que ver con una costumbre distinta, realmente tiene que ver con una costumbre pagana, en donde principalmente por parte del pueblo romano, ellos se daban mucho a la celebración del nacimiento de dioses. Entonces, la enseñanza realmente no tiene nada que ver
con la escritura. Así es de que esta fuente de este texto, la llamada Agatha de Shimon Kefa, parece reflejar entonces una era antes de que se iniciara la era del cristianismo, ya conocida como el cristianismo, a partir de Constantino, para celebrar el nacimiento en conjunción con el solsticio de invierno en diciembre 25, según los datos históricos, en donde supuestamente el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Yeshua, pero realmente, peor aún, mucho menos fue en esa época. Una prueba más de que el sincretismo religioso ha hecho mucho daño a todos los creyentes en Yeshua o en Jesús, que es el nombre transliterado en griego. La leyenda recuerda entonces un tiempo cuando los creyentes en Yeshua aún se mantenían en observancia de las festividades estipuladas en la Torá, pero adjuntadas con significados mesiánicos en su observancia. Ya que en la historia los creyentes en Yeshua eran judíos, la leyenda entonces, además de los registros bíblicos, puede proveernos información relacionada con las creencias de los primeros discípulos de Yeshua, quienes celebraban la fiesta de Sukkot con un elemento de mayor alegría, en su caso, que aquellos que no creyeron en el Hijo de Dios, pues celebraban sabiendo que Yeshua nació en una fiesta de Sukkot, en medio de una fiesta de los tabernáculos, y que 33 años después invitó a todo aquel que en él cree para tomar aguas de la salvación para vida eterna, que él invitó a todos a que en él creyeran para tomar aguas de la salvación. Él vino a dar en abundancia. Y una vez más, levantando la voz, el Señor se levantó en el último y gran día de la fiesta, un día como hoy precisamente, y Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos una vez más cómo el agua, en el aspecto simbólico, tiene una relevancia muy importante. Yeshua, entonces, nosotros los creyentes en Yeshua tenemos que ser muy conscientes de que Yeshua está por regresar y regresa pronto. También estuvimos viendo el tema de los siervos fieles y de los siervos que son infieles. Los siervos que están como atalayas, prestos, atentos acerca de todas las señales que están en el mundo. Hoy hay guerras, hay problemas en todo el mundo, políticos, económicos, religiosos, hay persecuciones, hay muertes, hay tanta maldad en el mundo, de tal manera que todo aquel que cree en Yeshua debe estar muy pendiente de estos tiempos. Los tiempos son y están avanzando muy rápido, muy rápido. Yeshua está pronto por regresar y su iglesia lo anhela, y eso es lo más importante, el anhelo que tiene la iglesia, los que le amamos, los que conformamos el cuerpo del Mesías, que le amamos. Y su iglesia dice: Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el clamor de los que le anhelan con todo el corazón. La eternidad al lado del amado de las naciones y el amado de Israel, Yeshua. Es el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yeshua,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga una vez más. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Yeshua. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ver. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este término de este día de reposo, de tu fiesta, Señor. Gracias por toda esta enseñanza que hemos tenido desde Pesaj y ahora concluye hasta Sukkot. Porque el único digno de alabanza, el único digno de gloria, eres tú, Yeshua. Porque desde Pesaj hasta Sukkot te manifiestas, Señor. Y el gran día, el último de la fiesta, tú nos haces ver esas